Bienvenidos a una emisión más de Educación y Conciencia. Soy Conchita García, comenzamos. Con el gusto de estar con ustedes y transmitiendo desde el Colegio Fray Luis de León, estamos aquí en su programa Educación y Conciencia. Y bueno, pues hoy tenemos como invitado otra vez al licenciado Jaime Ponce Alcocer. Él es el psicoterapeuta y él está en la Fundación Humanista para el Desarrollo Social Integral, Fundesi. Pues bienvenido, Jaime. Muchas gracias, aquí estamos a tus órdenes. Y me da mucho gusto que estés aquí porque pues vamos a tratar un tema que es importante para las familias, porque esto pues es una adicción también, ¿no? Lo que es la codependencia, ¿no? Y hablamos no a un fármaco, no al alcohol, sino a las personas, ¿no? Que eso es, sí. es un mal que se está viviendo mucho y que lo vemos en los colegios porque ya pues hemos detectado en algunos colegios en edades de secundaria y preparatoria, en donde pues chicas o chicos que se hacen novios y hay una codependencia a una relación que está siendo muy nociva para ambos y sin embargo siguen ahí, ¿no? Están en esa relación y es una relación de noviazgo de secundaria que pudiéramos decir, bueno, pues qué planes a futuro pueden tener, ¿no? Pero finalmente está dañando mucho a las personas, ¿no? A ambos, yo creo, tanto el que agrede o el que manipula para que sea codependiente como la chica, ¿no? Que generalmente son las mujeres las codependientes, ¿eh? No es exclusivo, pero sí hemos visto que es donde más, tal vez por la sociedad machista en la que tenemos. Por la ¿no? cultura en la que estamos, fíjate, codependencia, en muchos autores la mencionan como la reina de las adicciones. Recordamos que la adicción es la no expresión sana de mis emociones y muchas veces usamos el alcohol, las drogas, otras cosas para poder más o menos manejar la emoción un poco mejor. Pero la codependencia ya es en sí la relación primaria muy negativa, ¿no? La relación entre dos personas son desde el amor, que es lo ideal, o muchas veces desde el miedo. Desde la cultura del miedo y el control surgió incluso la palabra vicio, como vimos la vez pasada, ¿no? Que no es un vicio la adicción es una enfermedad. Porque vemos vicio y inmediatamente no quiero reconocerlo porque si reconozco que es un vicio y que yo lo vivo, es que no tengo fuerza de voluntad, en fin, ¿no? En cambio, si veo que es enfermedad, bueno, tengo una carencia, voy a ver a alguien que me ayude, ¿no? Que me asesore. Y en el caso de la codependencia, la relación es desde el miedo, no desde el amor. Estoy pegado al otro y tengo miedo al abandono, miedo a estar solo, pienso que no soy nadie sin el otro. Incluso desde nuestra cultura, ¿no? Cristina Gómez de Fernández, ¿no? Claro. De Fernández. Y ahorita todas las muchachas dicen, no, yo no soy de nadie. ¿No? Porque ya un poco está afortunadamente la equidad. Pero sigue todavía prevaleciendo mucho la codependencia porque todavía hay muchas familias en México que están relacionadas desde el miedo, desde el control. Y ahí está el hombre, en lugar de ser proveedor como una de sus capacidades maravillosas para ofrecer a la pareja, está controlando desde el poder económico, ¿no? Ahorita ya los dos trabajan, entonces ya es otra situación. Pero sí es importante comentar, casi siempre es la mujer la que está sacrificándose, recibiendo golpes, todo, incluso a nivel rural, pues lo vemos todavía. No, pues mi marido ya no me quiere, ¿por qué? Porque ya no me pega, ¿no? Sí. Locuras de ese tiempo, ¿no? Sí. Y en ese tipo de relaciones hay señales claras porque generalmente pues esto es como que entre nos, ¿no? O sea, no lo dan a conocer mucho esta situación porque yo creo que están conscientes de que no es algo normal o natural, ¿no? Saben bien que no está bien y tratan de esconder este tipo de tratos, ¿no? ¿Qué señales pudiera haber, por ejemplo, papás que nos estén viendo o tal vez ellos mismos estén viviendo una relación tóxica y a lo mejor hay una codependencia y esto puede transmitírsele a los hijos? Un aprendizaje. Un aprendizaje, sí. O puede ser que a lo mejor ya han notado por ahí alguna situación en relación a sus hijos y que quisieran ellos pues decir, bueno, a ver, ¿qué señales pueden haber? Mucho la clave es estar pendiente, sobre todo cuando la niña empieza a ser de niña a mujercita,
La cuestión de la autoestima, qué tanto se pinta, se arregla, se preocupa en su presentación personal, qué tanto está descuidada, se deja engordar, no se peina, no se arregla. Mucho de la autoestima de la persona es como un tip inicial, ¿no? Porque entonces sienten que no tienen derecho a nada y de agarrarme del que sea, ¿no? Un golpeador, pero que esté con alguien, ¿no? Entonces esos son algunos tips que podemos ir viendo. Y ahorita cada vez más y más está la promoción del ejercicio, del cuidarme, etcétera. Entonces, si veo yo como papá que mi hija no lo está haciendo, entonces es como un foco de atención importante, ¿no? Porque muchas veces sabemos que hay niños que son, pues, tienen sobrepeso desde pequeñitos, ¿no? Chiquitos. Sí. Y entonces van, como que no les importa mucho a los papás, no les importa mucho a los niños, pero pasan a secundaria y entonces empieza esa parte de cambiar, empieza a cambiar tu cuerpo y entonces ya no te gusta cómo te ves. Exacto. ¿No? Y entonces si no está bien orientado podemos tener pues trastornos en la alimentación, que también eso es otro problema. La anorexia y la bulimia. La anorexia y la bulimia, pero a veces pues ya estoy gordita, no me gusto y entonces, bueno, si no recurro a ese tipo de pues casos ya extremos, puede ser que entonces empiece yo a bajar mi autoestima, pues porque veo que mis compañeras están delgaditas, porque veo que ellas tienen pues más popularidad en ese sentido. Yo creo que es importante esto que comentas precisamente de la obesidad, porque muchas veces papá y mamá están fuera y entonces por eso hay mucha obesidad. México es el primer lugar en niños con obesidad y los grupos de comedores compulsivos anónimos, hicimos aquí en Querétaro el primer encuentro en el 2002, venían 60 y tantos grupos de todo el país y pues la mayoría mujeres y la mayoría muy gorditas y comentaban, ¿no? En mi casa no estaba mi papá y mi mamá tampoco, pero el refri sí, y órale, ¿no? Y los postres sobre todo. El alimento es el principal sustituto del afecto, y si no está en ninguno de los dos, pues aunque sea a través del postre, y por eso empieza el problema de la engordada. Entonces es como muy importante que los papás, si veo que mi hija está gordita, si no puedo, cuando esté creciendo, inmediatamente meterle la cuestión del deporte, y por eso presionamos mucho a que haya deportes y actividades en las tardes en las escuelas, ¿no? Para que estén los niños jugando y estén ocupados. Si no está mamá y papá, en lugar de estar yo solo encerrado con la computadora ahí, en la televisión, mejor irme a la escuela a hacer ejercicio, ¿no? Claro. Que es lo ideal. Pero si veo yo que está mi hija gordita, promover, ir con ella, la mamá, vamos los dos al gimnasio, o el papá con el hijo, vamos al gimnasio un día en la tarde, ¿no? Dedicarle un día, una tarde, 2 horas a mi hijo, es un derecho que él tiene y deberemos de hacerlo, y sobre todo cuando están pasando de niños a jovencitos, es importantísimo que sepa yo que mi papá, aunque somos 7, 9, los que seamos, que mi papá tiene una tarde para mí, ¿no? Claro. 2 horas, para poder mantener siempre la comunicación, que es bien importante, ¿no? Sí, decía una psicóloga que conocí que precisamente muchas veces no hay esa dulzura, ¿no? En la casa, en la familia, y entonces pues están los dulces, ¿no? Que los sustituyen. Claro. Entonces ahí tendríamos que ver, bueno, cuál es el problema y tratar de resolverlo, en primer lugar por la salud y en segundo lugar por esto de la autoestima, ¿no? Que sí les pega mucho, sobre todo porque pues estamos acostumbrados a ver ciertos prototipos de mujeres que nos muestran en la televisión, ¿no? Entonces, sí, a veces los esqueletos que había antes, sí, ¿no? Sí. Entonces, que ya está prohibido, ¿no? Que ya está prohibido, pero que finalmente siguen todavía en esa cultura, no tanto por la salud lo ven ellas, sino porque pues, así se usa y así quieren estar, ¿no? Entonces, esa sería, por ejemplo, una de las señales, el hecho de que no se arreglen, que no se cuiden. Y algo importante que sería, si voy a dedicarme, porque luego después dicen, bueno, estoy con ella, un día vamos a caminar, vamos a dar la vuelta, vamos al parque, pero ¿cómo empiezo a platicar con ella? Yo quiero saber qué está pensando, qué está sintiendo, qué está viviendo. Entonces, practicar lo que se llama la autorrevelación. Empezar yo a decirle, fíjate, cuando yo tenía 18 años como tú, ni pensar en que yo saliera con un muchacho, mija. No, impensable. Y si salía, el chaperón. ¿Cómo el chaperón? Sí, mi hermano o mi hermana, alguien tenía que ir conmigo, no podíamos salir solos, y empezar a compartir y luego decir, ¿y tú cómo andas? ¿Cómo estás ahora? ¿No? Para ir promoviendo el diálogo. El diálogo. Eso le da mucha confianza al niño, a la niña, y empieza a abrirse también, ¿no? Practicar mucho la autorrevelación, y eso es algo muy interesante y muy bueno. Y además es la oportunidad que me da como papá, la oportunidad que me da la vida de reeducarme, ¿no? Cuando estoy educando, entre comillas, a mi hijo, ¿no? Formando a mi hijo. Y no caer en
eso está muy bien, pero no caer también, que nos ha pasado con algunos papás, en ponerse de ejemplo, que eso es muy común, ¿no? Sí, yo ¿no? cuando tenía tu edad, no hacía, no volvía, no tornaba, yo estudiaba, sacaba dieces, yo... Más sino que más todo bien, es como nada más como decirlo esa en cuanto plática así que... era. Y te Ajá. das cuenta tú ahorita ya, pues está saliendo con, ¿y qué onda con este muchacho? En fin, como para Sí. platicar, pero sí con mucho respeto, Con sí, mucho no, respeto. no con la cultura de imposición, Sí, sí, ya sí. no funciona y menos ahora. Y menos Ya lo ahora sabemos, con los eso derechos de... humanos y Sí, todo. sí, sí. Ya ves que Sí, sí, antes sí. un maestro regañaba, incluso nalgazos a los a los alumnos y no había ningún problema. Ahorita, ay de ti si le dices algo, ¿no? Sí, 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 no, ya está muy pues supervisada esa parte, ¿no? Pero sí, entonces el papá tiene que fijarse en esas, o la mamá fijarse en esos detalles. Y yo creo que lo importante es precisamente pedirles que no tengan este tipo de relaciones todavía, ¿no? Yo creo que hay edad para tener una relación como un noviazgo, Claro, porque claro. puedes tener muchos amigos, puedes platicar con ellos, puedes salir con ellos, sin tener una relación de noviazgo que te compromete a pues nada más tengo que estar con él, Claro, y no pues puedo no. platicar con otros porque luego pues resulta que son celosos o que no las dejan, o que las manipulan, ¿no? Entonces, hablar Y los mucho. celos vienen desde el Sí, miedo, desde no el desde la miedo, confianza, exactamente. desde el amor. Entonces, hablar mucho con ellos para, primero, evitar ese tipo de relaciones a temprana edad y después, pues para que podamos, ya si ya está dado, ya se dio, bueno, ir viendo si la relación es sana. Yo creo que sí es importante conocer, pues, con quién está saliendo mi hijo o mi hija, Exacto, ¿no? sí. Invitarlos, oye, pues vamos a ir al cine, invita a tu novio o invita a tu novia, vamos Claro. para Y que... implica compromiso de los papás de veras estar con los hijos. Los fines de semana, Claro. Y quién sabe con quién se va. Mi hija ya tiene 18 y se va quién sabe con quién y regresa quién sabe con quién al antro, ¿no? Y manejando y tragos y todo. Increíble, ¿no? Sí. Nosotros antes, los papás nos organizábamos y los llevábamos nosotros y los traíamos más. nosotros. Y ahorita ya como que hay mucha esa irresponsabilidad, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, ahorita que vamos a ir a un corte y regresando, esta codependencia tú decías, es considerada pues la reina de las adicciones, o sea, ¿no? Sí, porque Entonces, es la que más es daños una puede adicción, producir. esto que tiene que quedar muy claro que es una adicción. Entonces, me gustaría que ahorita que regresemos, una vez que se detecta esta codependencia, pues ya estamos hablando, el papá sí se tiene que preocupar porque ya estamos hablando de una adicción. Sí. Y las adicciones, bueno, como tú decías, pues no es algo que nosotros podamos controlar, no es algo que yo diga, bueno, pues ya a partir de mañana yo ya dejo esta relación, dejo al novio, sino que es algo que no se puede controlar y que después va a ser muy difícil que podamos cortar ese tipo de relaciones. Y lo peor de todo es que muchas veces pues salen muy dañados, ¿no? Emocionalmente sobre todo, Sí. ¿no? Esperemos que físicamente no, aunque ha habido casos en que físicamente también, pero emocionalmente y que luego después da ese temor a tener otra relación y tienen 15, 16 años, o sea, toda una vida por delante y ya no quieren tener otro novio o otra novia, ¿no? Por eso esta los situación. grupos de Al-Anon y Alatín, que son para los familiares de alcohólicos, pero también puede haber un neurótico, que esté en un grupo de neuróticos anónimos y yo en Al-Anon, para ir viendo cómo puedo cambiar esa relación. Ok, entonces ahorita regresando, en un momento más, pues vamos a ver, una vez que ya se detecta esta adicción, esta codependencia, ¿qué pueden hacer los padres con relación a sus hijos, ¿no? Entonces regresamos aquí en un momento más a su programa de Educación y Conciencia. Regresamos aquí a su programa de Educación y Conciencia. Estamos con el tema de la codependencia, cuando hay estas relaciones entre los adolescentes, incluso entre los padres, que son tóxicas y que, bueno, pues muchas veces es ejemplo, ¿no? Los adolescentes no hacen más que lo que ven en casa, ¿no? Y entonces ahí hay que analizar si hay una situación de esta en casa. Bueno, pues hay que ver cómo estamos como pareja, como papás, para evitar este tipo de cosas, ¿no? Bueno, ya una vez que el papá se da cuenta de esta situación o en el colegio se dan cuenta y hablan con papás,
¿Cómo podemos ayudar a este tipo de chicos o de chicas, ¿no? Primero es trabajar con los papás para que ellos también vayan a terapia, porque muchas veces está la negación, ¿eh? Y a veces, papá, no es cierto, no es cierto. Sí. Si tú y yo nos llevamos muy bien, mi amor, ¿cómo puede ser posible? Y no hay como aceptar las cosas primero, ¿no? Trabajar en que acepten a fondo que sí hay este problema. Y segundo, después también que el muchacho vaya a terapia, la muchacha, y también que vaya a sus grupos de autoayuda. Los grupos de autoayuda son extraordinarios para este manejo de las emociones de una manera más sana, ¿no? Entonces, el que vaya a terapia y a su grupo es lo ideal. Pero ¿cómo convencerlos? Porque muchas veces lo que tú dices, no es la negación. O sea, a veces nos ha pasado a nosotros aquí de repente que son adolescentes, que no tienen mucho tiempo con la persona en el noviazgo y están cegados, ¿no? Entonces ellos dicen, pero es que no es malo, o sea, él es bueno y sin embargo vemos que la trata muy mal, ¿no? Que la jalonea, que le grita, que le dice groserías y la rebaja mucho y ella todavía no alcanza a percibir que eso no está bien. O sea, ella dice, pero es que ¿por qué quieren que yo termine si él es bueno? O sea, él es una buena persona, no es malo. Sí, porque no todo el tiempo me está golpeando, nada más un poquito, ¿no? Ajá, sí. Sí, es mucho la cultura en la que vivimos, es mucho todavía, mucho de la cultura mexicana, del machismo, del control, pero todo surge desde la cultura del miedo, todo esto se origina desde el control, desde el miedo, la relación entre ellos dos es desde el miedo, no desde el amor, no desde la confianza, y ese es el problema que hay, entonces ella sigue ahí con una autoestima muy baja y sintiéndose que no merece otra cosa, ¿verdad? Y no quiere sacarlo, nada más dice, no, si él no es tan malo, ¿verdad? Y ahí sigue atada, ¿no? Entonces, por eso es por lo que es importante que vaya a su grupo de autoayuda y que vaya a terapia, ¿no? Entonces, ¿sí tendrías que forzar a que fueran? O sea, no es una opción porque muchas veces las psicólogas nos dicen, ¿no? Tiene que venir, pero tiene que venir por su propio pie, porque si no, pues no lo podemos ayudar, ¿no? Sí. Y sí entiendo yo esa parte de que si un chico no quiere, pues llega con la mamá, la psicóloga, y si él no quiere hablar, pues no habla y nomás no hay forma de ayudarlo, ¿no? Claro. Entiendo esa parte que muchas veces tiene que salir de ellos, pero cuando ya están en riesgo, como en este caso, que ya hay un riesgo, ¿cómo convencerlos o entonces sí decir, ¿sabes qué? Te vienes, vamos a ir al grupo de... Es impresionante, es como el otro día una muchacha que su novio, muy buena gente y todo, pero tomaba y se ponía loco en el sentido de que chocó y era la segunda vez que chocaba y ella llegó con el brazo enyesado porque él chocó el carro y decía todavía el papá y yo, él le decía, pero mi amor, si estás viendo que chocó, ¿cómo dices tú que no toma mucho? Dice, no, cuando nos casemos va a cambiar. Sí. Frases de ese tipo que de veras que están convencidas de que yo lo voy a poder cambiar. Claro. Y eso es lo que hay que hacerle ver que no es posible, que no tiene esa capacidad. El cambio depende solamente y exclusivamente de él. Y así también depende de ella. Entonces que ella en ese aspecto se dé cuenta de que no está bajo su control eso, ¿no? Porque nosotros vemos que bueno, incluso en los adultos, ¿no? En los padres de familia donde hay ese tipo de relación, difícilmente la esposa quiere hacer algo por independizarse, ¿no? Es tan codependiente que piensa que si se va de su casa, bueno, se va a morir porque no va a poder hacer nada, ¿no? Porque ella no puede trabajar, ella no sirve para nada, ella no va a poder sacar a los hijos adelante. Entonces, es un miedo tan grande pues sí, a verse completamente, pues vulnerable, ¿no? Y entonces siguen ahí. Las frases son, eres un inútil, no sirves para nada, Si ella logra, los papás, que hagan un break de 6 meses, ¿verdad? Y ya no esté ella recibiendo toda esa información nefasta del novio o del compañero. Entonces ella va a su grupo de autoayuda, poco a poco se puede ir recuperando, dándose cuenta. También que le diga a la mamá, a ver, vente a trabajar, a buscar otra actividad en donde te des cuenta de que sí tienes ya parejas grandes, ¿no? Que se separan, ya casados. Y entonces poco a poco se da cuenta ella de que sí tiene esa capacidad y que no es cierto, que es una inútil porque se lo cree, ¿verdad? Claro. Y luego muchas veces papás que también reconozcan, eres un menso, deberías de aprender a tu hermano, eres un idiota, y son cosas tremendas que les decimos a los niños desde chicos y que los hace, bueno, pues si soy esto, pues no merezco nada, pues me agarro de ¿no? Ajá. Y entonces son ahí está eso. Situaciones que también ¿Qué daños pueden tener estos jóvenes que tienen estas relaciones tan tóxicas? O sea, ¿cuál puede ser el peor de los escenarios
si se continúa con una relación así? No, pues viene para abajo, ya descuida estudios, descuida todo y cada vez se hace más dependiente de él y acaba después con violencia, teniendo una vida. Golpes, claro, no teniendo una vida propia y tomar decisiones, escoger carreras, todo, ¿no? Lo que es importante, escoger un trabajo adecuado. Se siente que no tiene derecho de nada, ¿no? Ajá. Entonces aquí sí... Y luego termina con conductas autodestructivas también, empieza a tomar, empieza a hacer locuras, ¿no? O sea, puede haber el riesgo de autodestruirse ella misma por lo que no le gusta cómo vive y cómo se ve, ¿no? Este tipo de personas que son tan codependientes, bueno, tiene que ver mucho, decíamos, la autoestima. ¿Es sencillo el trabajo de reconstruirlas? O sea, tienen que ir a terapia, tienen que ir a grupos de autoayuda, donde yo creo que eso es algo muy importante, donde se den cuenta que pues no les pasa solo a ellas, claro, sino que hay muchas personas que exacto, están, ¿no? en la misma situación. Y es muy interesante estar en un grupo de autoayuda porque los demás compañeros, no, es que a mí no me entiende, cagá, y el otro compañero le dice, eso yo estuve haciendo 9 años. Bájale, mira, esto y esto y esto. Todos los argumentos que él trae se los destroza el grupo y le dicen, ya acepta que tienes una enfermedad emocional, que es la que hace que hagas todo esto. Y entonces ahí están. Por eso hay gentes que tienen muchos años sin tomar una gota, por ejemplo los alcohólicos, y siguen yendo a su grupo, porque están buscando la serenidad, como dicen los grupos, ¿no? Manejo de las emociones adecuado, porque si no tengo recaídas después, dejo ya de tomar todo y estoy bien. Y tengo una crisis fuerte, ¡pum!, y vuelvo otra vez a tomar, ¿no? En cambio, si estoy yendo a mi grupo, estoy fortaleciéndome, recuperándome constantemente, ¿no? Son años que he estado yo con ese juego, pues necesito años también para aprender a desaprender. Y entonces en una codependencia, vamos a suponer que ya es tratada con un terapeuta, va al grupo de ayuda y bueno, la autoestima sube, supera muchas cosas. ¿Puede haber una recaída? Sí, claro, porque depende de muchas veces tengo yo una experiencia tremenda, dolorosa, la pérdida de mi pareja o alguna cosa fuerte, y entonces me siento otra vez desarmada y voy y caigo con quien sea, ¿no? Entonces necesito yo estar, ahora sí toda la vida estar en mi grupo de autoayuda, aunque sea cada semana o cada 15 días, pero estar yendo, es como mi medicina, como decían ellos, de vitaminas, ¿no? Y me llevo mis libros y estoy con ellos todo el tiempo. ¿Cómo se puede prevenir esto? ¿Cómo podemos prevenir que los adolescentes caigan en este tipo de situaciones? Digo, además de que, pues el ejemplo, ¿no? Decíamos, primero hay que empezar, yo creo que en casa, los papás. Ejemplo. Los papás, mucho cuidado con las agresiones y los insultos a los niños. Es tremendo, pero decía Freud que infancia es destino y no es cierto. El desarrollo humano demuestra que no, que sí podemos salir adelante aunque tengamos la infancia más terrible. Pero pues sí necesitamos tomar conciencia, ¿no? Darme cuenta de que sí tengo la capacidad de salir y entonces buscar la ayuda. Y eso es lo que es importante, no dejar mi grupo si tengo una adicción, irme a un grupo, así como están los neuróticos anónimos, que el primer paso es reconozco que el mal manejo de mis emociones hace mi vida ingobernable, ¿no? Bueno, así también el familiar, reconozco que estoy con este problema de no manejo sano de mi autoestima. Entonces una prevención sería enseñar a los niños desde pequeños a manejar sus emociones. Exacto, eso es lo básico. Por lo general en nuestra cultura el hombre ha ido cambiando, ¿no? Pero el hombre no puede llorar, ¿no? Y nada más son 5 las emociones y las reprimes, ¿no? Y la mujer, ¿no? Tú eres mi princesa y las princesas no se enojan, ¡pum! Vale, ¿no? Sí. Y entonces tú no te puedes enojar, sí, claro. y entonces aprendes a estar sumisa y a que te manipulen y que te hagan todo y lloras incluso de rabia porque estás bien enojada, pero no puedes sacarlo, ¿no? Y es absurdo, hay que niños y niñas que se enojen y que lloren los dos, ¿no? Recuperar mi capacidad de autoexpresión es lo que dice el desarrollo humano. Porque cuando soy bebé, soy pequeño, soy maravilloso, expreso todo. Pero al rato me empiezan a reprimir, entonces que yo pueda recuperar esa capacidad. Un hombre que esté llorando porque se le murió un familiar, oye, pues si se le murió su familiar. Claro. Ah, no, pero yo soy la cabeza de la familia, yo soy el fuerte. No, a volar todo y todos juntos, aquí estamos llorando el duelo. Y órale, ¿no? Sí. Entonces esa parte de prevención tendría que ser empezando primero desde casa, que ahí es donde lo más importante. Ajá. Y también en los colegios ahora estamos trabajando mucho, por ejemplo, aquí en el Fray Luis, las habilidades emocionales. Las habilidades para la vida. Ajá, sí. y cómo reconocer primero una emoción
y después canalizarla de manera positiva, ¿no? Claro. O sea, se vale que me enoje, porque me puedo enojar, ¿no? Claro, y si estoy así, agarro un bat y le pego yo a la cama o lo que sea, y saco todo porque es algo físico, la emoción es energía, ¿no? Es energía, entonces hay que canalizarla. Y aprender a canalizarla, claro, no llegar a pegarle a Manuel, sino que, y luego ya le digo a Manuel, no me gustó esto, pero ya no lo agredo, ¿no? Ya, exactamente, entonces hay que enseñarlos a ir reconociendo esas emociones, irlas trabajando desde pequeños. Yo creo que sí, desde que están en la edad preescolar, que es donde están ahí, ¿no? El hecho de que hagan un berrinche, ¿no? Muchas veces es el llanto, es el enojo, ¿no? Claro. Permitirle que llore, permitirle que se enoje, pero y utilizar técnicas para, como tú dices, ¿no? A lo mejor había un muchacho que decía, yo quiero un costal de boxeo, ¿no? Porque ahí me quiero agarrar. Y dices, pues sí, está bien, porque es una manera de sacar todo lo que traes, toda la energía que traes, ¿no? Entonces, ir canalizando esas emociones. Hay un chavo, me acuerdo muchísimo, que decía, es que yo cuando me enojo me dan ganas de ir a correr, me permite irme a correr, porque me acuerdo que yo estaba en clase y me decía, salir al bosque o al campo, bueno, aquí en Querétaro hace años que salía luego al campo y a gritar, ¡ay! No pasa nada, ¿no? Sí, no, yo recibí un chico que estaba muy enojado porque la clase anterior había tenido una calificación que era injusta para él, ¿no? Entonces me dice, ¿me permite irme a correr? Y es que estoy muy enojado y es la única manera. Entonces le dije, bueno, nada más con que me prometas regresar. No te vayas a ir. Entonces fue a correr al campo, ¿no? Y regresó y me dijo, ya estoy tranquilo. Sí. Entonces, yo creo que esa parte, irlos orientando, ¿no? Yo creo que es la mejor prevención en una codependencia, según sobre todo. el temperamento de cada uno, ir canalizando de qué manera. Sobre todo que a mí me preocupa esta parte que decías, es la reina de las adicciones. Entonces, y a veces porque como no se toma, como no se fuma, como no es droga, entonces como que se ignora, claro, ¿no? Y entonces pues es una adicción muy dañina para los Pero para también las es así, personas, que ya ¿no? ves Neuróticos Anónimos y todo el mundo sabe que existen, pero nadie va. Incluso había una mesa directiva de un grupo que le quitaron Neuróticos Anónimos, Emotivos Anónimos, porque llegaban a escondidas, ¿no? Porque neuróticos lo usamos, como decía un psiquiatra, como para insultarnos. Eres una neurótica, eres una histérica, eres una esquizofrénica, y no sabemos ni qué es. No sabemos ni qué es. Entonces, pues yo te quiero agradecer este programa que de verdad pareciera como que no hay mucho de esto y sin embargo es como muy cotidiano en las familias, tanto con los padres de familia como con los alumnos, adolescentes, tener este tipo de relaciones tóxicas y que ya las toman como que son normales. Sí, y eso entonces, es lo que no hay que promover, que no es así. Y te agradezco mucho pues esta participación y bueno, pues nos vemos en la próxima semana en una emisión más aquí en Educación y Conciencia.